Ingeniería del conocimiento. Introducción a Ingeniería del conocimiento. Antes de empezar les voy a explicar lo que es este gráfico. Como pueden ver aquí en el gráfico, van a ver personas con diferentes profesiones, con diferentes actitudes y conocimientos variados. El que está aquí en el centro es un ingeniero informático y este es un ingeniero civil y estos son administrativos de la empresa, cada uno con una especialidad bastante diferenciada. Entonces lo que hoy vamos a tratar son los sistemas expertos. Pero ¿quién alimenta, quién da información a los sistemas expertos? Evidentemente son personas en cada área de su especialización consideradas como expertos. Entonces, ¿quién puede alimentar un software para hacer topografía o un software para diseño arquitectónico o industrial? O bien, ¿quién puede alimentar un software para realizar software de arquitectura solamente? Un ingeniero civil y otros relacionados a sus áreas, o un arquitecto es lo que puede alimentar el área de conocimiento, como dice el nombre de nuestra materia, ingeniería de conocimiento, quien puede alimentar esa información que tiene ese profesional trasladado a función de un software. Pero ¿cuál es el problema? Probablemente este ingeniero civil o un médico o un administrativo no conozca mucho de tecnología de computadoras y no va a saber trasladar su trabajo y todo ese proceso de conocimiento que tiene a una computadora. Evidentemente un médico va a poder diagnosticar los síntomas de una persona, pero lo hace de forma transparente y muchas veces no se da cuenta cómo funciona la mente para que pueda pasar ese conocimiento gracias a la experiencia de poder dar diagnóstico a los pacientes. Entonces necesita de un profesional encargado de que pueda tomar esa información, captar esa información de lo que piensa, por ejemplo, este ingeniero civil y trasladarlo aquí a la computadora. Entonces, ¿cómo se hace eso? Solo se hace a través de lo que es ingeniería del conocimiento. Entonces, un ingeniero del conocimiento toma las ideas de un profesional y los lleva a sistemas informáticos. Así como hay ingeniería del software, que es para los software generalmente normales, que estamos comúnmente viendo. Esos software lo realizan un ingeniero en software. Pero también existen profesionales encargados de la ingeniería del conocimiento, que puede ser también un ingeniero software, que es encargado de hacer ingeniería de conocimiento y es pasar esa experiencia que tiene un profesional, en este caso un ingeniero civil, a un sistema informático con la calidad posible y la referencia posible para que otro profesional, ya sea del mismo ramo de ingeniería civil o diferente, cargando los parámetros que tiene el software, entonces pueda dar predicciones o informaciones que puedan ayudar a otro profesional, ya sea del mismo ramo o de otro. Entonces, lo que les quiero decir es que si tenemos un sistema experto, especializado en hacer cálculos de ingeniería civil, una vez que varios ingenieros civiles puedan trasladar ese conocimiento a la computadora a través de la gestión de un ingeniero informático, que va a poder captar esa información y llevarlo en varias etapas hasta que se consiga un software. Generalmente esto no es una o dos, tres personas, lo hace un equipo de trabajo bastante grande. A veces mueven bastante dinero, un software bastante especializados, pero es el proceso. ¿Y cómo se llega a ese proceso?
se llega partiendo de los mismos principios que se ve en inteligencia artificial y de los mismos principios que se ve en ingeniería del software, pero haciendo la salvedad que aquí tenemos con otro nombre que se llama ingeniería del conocimiento, que su función es llevar de los sistemas que nosotros conocemos como tradicionales a los sistemas expertos. En general vamos a ver algunas metodologías que tienen relación a la ingeniería del conocimiento y van a ver que en algunos casos tienen ciertas similitudes con ciertos procesos de adquisición de información de software, pero aquí bien se vale de la lógica y de otras herramientas para hacer ese trabajo. Inclusive podemos decir que existen software especiales para desarrollar programas de ingeniería del conocimiento. Entonces eso es lo que vamos a ver en todo este semestre. Y encontré esta imagen y eso es lo que a priori les quiero mostrarles para que puedan tener en cuenta de que estamos hablando de ingeniería de conocimiento, sistemas basados en conocimientos y sistemas expertos, que es lo que nos vamos a embarcar en todo el semestre. Entonces aquí empezamos. Primero vamos a definir, a tener ciertos conceptos de qué es ingeniería del conocimiento. Siguiendo las directivas de la ingeniería del software más tradicional, se han expuesto metodologías para desarrollar sistemas basados en conocimiento según las ya existentes, para construir sistemas de información tradicionales, extendiéndolas para cubrir muchas de las características de los sistemas basados en conocimiento, la construcción de prototipos y la adquisición de conocimientos como etapas formales del proceso. El problema es que no se manejan ideas de modelos conceptuales o no involucran técnicas orientadas a objetos, dado que fueron anteriores a estos paradigmas. Entre ellos están los propuestos por Edmund y Gu en el año 88 y en el otro en el 94. Entonces es eso. Pero evidentemente acá muestra de una metodología. Vamos a ver que originalmente esta disciplina empezó en los años 80, aproximadamente 70-80, y luego ha tenido un movimiento más lento, pero en la actualidad existen metodologías que permiten trabajar con sistemas orientados a objetos. Entonces tenemos que fueron evolucionando desde sistemas de conocimiento que no incluían orientados a objetos, que vamos a ver una de ellas, y después yo les voy a mostrar otras que sí también tienen orientación a objetos. Entonces son formas de trabajar, formas de adquirir esa información de cómo funciona un sistema experto. Entonces, ¿qué es ingeniería del conocimiento? El trabajo de los ingenieros del conocimiento consiste en extraer el conocimiento de expertos humanos, podemos subrayar eso, expertos humanos, de una determinada área, y codificar dicho conocimiento de manera que pueda procesarla por un sistema. La ingeniería del conocimiento engloba los científicos, lo de tecnología, metodología necesarios para procesar el conocimiento. Su objetivo es extraer, articular e informatizar el conocimiento de un experto. Entonces, si vemos esta figura, nos podemos hacer la idea de que tenemos un ingeniero de conocimiento, una metodología para poder obtener esa información y manejar ese grupo de trabajo, y también herramientas de software especializadas para poder capturar el conocimiento de un experto o de varios expertos de diferentes áreas y trasladarlo a un software que es un software basado en conocimiento a través de lo que son personas expertas, trasladarlo a lo que son sistemas expertos. Entonces, como dice acá, viene el trabajo del ingeniero en conocimiento, consiste en extraer ese conocimiento de esa persona que tiene capacidades dentro de una área específica que se lo llama expertos humanos.
de una determinada área y poder que ese ingeniero pueda trabajar en los procesos de análisis, diseño y codificación de eso hasta lograr un producto que es un sistema. Entonces la ingeniería del conocimiento engloba a todo ese grupo de personas que puede ser científicos, de tecnología, de metodologías, para poder administrar esos procesos. Y acá, como dice, metodologías necesarias para procesar el conocimiento. Y toda esa metodología encauzar a que se pueda obtener información. De acuerdo a esa metodología se va a obtener información y se va a descargar esa información en un producto software, que es nuestro producto en sí, que es lo que trabaja un ingeniero en conocimiento. Entonces su objetivo es traer, articular e informatizar el conocimiento de un experto. Entonces, teniendo esto bien claro, podemos abordar nuestra materia en sí y trabajar paso a paso hasta poder tener varias metodologías de trabajo y también varios procedimientos para desarrollar software. Entonces, teniendo eso, vamos a ver un pequeño video de ingeniería de conocimiento. Hola, mi nombre es Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver una breve introducción al tema de ingeniería del conocimiento. El principal objetivo es ser capaces de procesar un conocimiento sobre un determinado dominio teniendo en cuenta las características inteligentes con el objetivo de, en primer lugar, obtener respuestas, recomendaciones, resultados o en general conclusiones de una forma siempre razonada y tratando de simular lo que haría un ser humano. Para ello, lo que haremos será hacer uso de un razonamiento inferencial. Lo primero que tenemos que preguntarnos es el para qué, el por qué y para qué nos resulta útil estas técnicas de ingeniería del conocimiento. Bien, supongamos el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar que yo voy al médico con unos determinados síntomas, me realizan una serie de pruebas, tengo unos resultados que se analizan. Pues entonces, a partir de todos esos resultados, el objetivo es tratar de encontrar qué enfermedad es la que tengo y cuál es el tratamiento que necesito. Un sistema inteligente basado en técnicas de ingeniería del conocimiento simularían el comportamiento de un ser humano, en este caso de un médico. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos una situación en la que mi estado de ánimo es triste, estoy melancólico y quiero que alguien me recomiende una película o un tipo de película. En este caso, el sistema debe de hacerme esta recomendación e incluso indicarme si esa película la tengo que ver en el cine o si la tengo que ver en casa, pues lo típico del helado, manta y sofá. De nuevo, un sistema inteligente me puede resultar útil para esto. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es la forma de abordarlo y para ello lo fundamental es adquirir el conocimiento que yo tengo de mi dominio. Ese conocimiento lógicamente tiene que estructurarse y se estructura en base a una ontología. Esa ontología a su vez va a estar organizada siguiendo el paradigma orientado a objetos. La idea es que nosotros organicemos todo nuestro conocimiento en forma de clases, templates o plantillas que tienen características en común. Esas características en común son los atributos o slots. Como estamos hablando de un paradigma orientado a objetos, pues lógicamente tenemos objetos o instancias en las que además hay que modelar sus relaciones, axiomas y toda la información factual. Con toda esa información, nosotros lo que haremos será utilizar reglas para generar nueva información. Concretamente vamos a verlo y vamos a analizar ese mecanismo de resolución mediante un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo estoy en una tienda con un carrito y llevo esos productos. No hay que ser un investigador muy inteligente para determinar cuál es el tipo de mascota, es decir, qué animal tengo yo. Eso se hace en base a las reglas, es decir, esas estructuras if-then, es decir, unas estructuras que tienen una parte izquierda que se tiene que cumplir y una parte derecha que es la consecuencia. Pues bien, en base a este ejemplo, nosotros disponemos de un conocimiento que es que los perros pequeños tienden a morderlo todo. Además, los perros pequeños requieren una alimentación distinta
a la de los perros mayores. Pues entonces, en base a esta información y sabiendo que yo he comprado un mordedor y que he comprado un pienso especial, en este caso para perros pequeños, pues el resultado, un resultado de una propagación hacia adelante, es que yo tengo un perro pequeño, una mascota pequeña que es de tipo perro. Lógicamente, lo que a nadie se le ocurriría es preguntarme si voy a comprar un rascador para gatos o una pecera. Y esto es así porque no tengo ninguna regla que, recorrida en sentido inverso, es decir, de atrás hacia adelante, me indique que para un perro es realmente relevante disponer de un rascador o de una pecera. Desde el punto de vista de las aplicaciones de la ingeniería del conocimiento, las técnicas de modelado y las técnicas de resolución, y todo ello que se traduce en lo que se conoce como sistemas expertos, la variabilidad de temas o de campos donde se puede aplicar es muy elevada, empezando por sistemas de diagnósticos, por sistemas de ofrecer respuestas al usuario, de recomendación, de análisis, de planificación, de monitorización. Es decir, los sistemas expertos basados en la ingeniería del conocimiento abarcan multitud de problemas. Porque al fin y al cabo, si nos centramos o si pensamos en el mundo real, disponemos de muchísimo conocimiento, disponemos también de unas reglas en plan de ante esta situación ocurre esto, y eso es lo que nos va a permitir ir generando nueva información con el objetivo de responder pues, a lo que hemos planteado inicialmente. Ya digo, un diagnóstico, una recomendación, una conclusión, una toma de decisiones, etcétera. Por lo tanto, para concluir, indicar que si lo que queremos es, de una forma inteligente, procesar un conocimiento, lo primero, lógicamente, es adquirir ese conocimiento y representarlo o modelarlo en base a una ontología que típicamente sigue esa filosofía orientada a objetos. Por otro lado, además, necesitamos modelar también el comportamiento en base a esas reglas o estructuras de parte izquierda y parte derecha. Y también es importante destacar que la resolución de este tipo de problemas consiste en una propagación, lo que se suele conocer como una inferencia cíclica, puesto que a partir de una información se aplica un conjunto de reglas y se genera nueva información que me permiten disparar otras reglas y así sucesivamente hasta que toda la información se ha generado y ya no podemos generar nada nuevo, o hasta que directamente se han obtenido los resultados esperados en nuestro problema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Estamos tratando qué es ingeniería del conocimiento, sistemas basados en el conocimiento, sistemas expertos, ejemplos ilustrativos y por qué se usa un sistema experto y cuáles son las ventajas de su uso y cuáles son sus limitaciones. Bueno, a mitad de los años 70 comienzan a tomar cuerpo las ideas clave. Se trata de un paradigma del sistema experto y del paradigma del conocimiento. La expresión ingeniería del conocimiento se acuñó en los años 70 para referirse al diseño y construcción de sistemas basados en conocimiento, SBC. Se admite que el conocimiento que se puede extraer de los expertos puede ser incompleto, inconsistente, impreciso, incierto y no dogmático. Las respuestas de un sistema pueden ser inseguras, matizadas en un grado de confianza o de creencia. Entonces, si nosotros abordamos mal, si nosotros abordamos incorrectamente el trabajo de ingeniería del conocimiento, el resultado será muy pobre. Entonces, se debe trabajar en las metodologías de trabajos de ingeniería del conocimiento para tomar verdaderamente el trabajo de un experto. Además del conocimiento, puede evolucionar tanto en fases de desarrollo como en el uso del sistema, por la incorporación de nuevos conocimientos o porque los expertos consideren la forma en que se ha expresado su conocimiento. Por lo tanto, la responsabilidad del desarrollo y del mantenimiento no recae solo en los ingenieros, sino también en los expertos y en los usuarios finales
que intervienen a lo largo de un ciclo de vida. Como consecuencia, es no aplicable el ciclo de vida clásico, porque no pueden establecerse unas especificaciones definitivas desde el principio. Esto implica un proceso continuo de depuración de las bases de conocimiento y muchas veces se prolonga durante toda la vida del sistema. Bueno, imagínense que tenemos un sistema experto de medicina que va a tratar el cáncer. Evidentemente es un sistema evolutivo donde ciertos periodos de tiempo se cambian las metodologías y los procesos que utilizan los médicos, los tipos de estudios que realizan y las medicinas que se están entregando a los pacientes. Entonces, por ser evolutivo, entonces como vemos acá, el conocimiento puede ser evolutivo, por lo cual un sistema clásico para desarrollar software muchas veces no nos sirve porque no nos ayuda a trabajar la evolución de todo ese proceso. Y acá interviene no solo el ingeniero de conocimiento, sino también un experto que también debe ir evolucionando su trabajo según pasa el tiempo. Entonces existe una evolución natural de todo ese proceso. Y evidentemente, como sabemos, los sistemas expertos no son, los sistemas basados en conocimiento, no son estáticos, sino que se van adaptando a las necesidades. Por ejemplo, imagínense un software comercial que es tanto para programación como también para el área de investigación, que se llama MATLAB. Desde sus versiones anteriores, bastante antiguas, hasta las modernas, también tuvo cierta evolución y fueron participando ciertos expertos. Y gracias a esos expertos, el sistema va teniendo más capacidad, va teniendo más componentes y se va adaptando a lo que es hoy, en la actualidad, las exigencias de nuestro mundo de tecnología y de conocimientos que tenemos. Entonces, un médico o un ingeniero o cualquier área que es de estudio que trabaja en los sistemas expertos también evoluciona en sus conocimientos y en la aplicabilidad de ciertos procedimientos que se ve trasladado también a los desarrollos de software de estos sistemas basados en conocimiento. Entonces estamos que todos somos responsables, todo el grupo de trabajo que trabaja en ingeniería de conocimiento es responsable de llevar a cabo el trabajo. Los sistemas basados en conocimiento son programas que resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento. Entonces estamos hablando que un pequeño dominio es lo que maneja. Por ejemplo, como dijimos hace rato, estuvimos hablando que es un médico y puede ser un médico que trabaje en oncología y específicamente trabaje sobre el cáncer. Entonces otras personas pueden trabajar problemas de tiroides, otras pueden trabajar problemas de huesos. Entonces cada uno maneja un cierto dominio de trabajo. Puede ser un ingeniero electrónico que se dedique netamente a circuitos, ese es su dominio, o puede ser un ingeniero electrónico que se dedique a telecomunicaciones y las telecomunicaciones son su dominio. No es una persona no existe una persona con capacidad de abarcar todo un amplio rango de conocimientos, solo podemos manejar cierto determinado dominio porque estamos viviendo un mundo donde nuestro conocimiento es la especialización. Nosotros nos especializamos en ciertas áreas y sobre esas nos centramos para poder trabajar mejor con esas áreas. Entonces los sistemas basados en conocimiento son programas que resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento, que son sistemas basados en el conocimiento, sistemas expertos y sistemas expertos basados en conocimiento. Los sistemas basados en el conocimiento versus los sistemas expertos.
Los sistemas basados en conocimiento son conocimientos no necesariamente de un experto. Y los sistemas expertos son conocimiento de un experto más la interacción que se tiene entre las personas. Entonces, un sistema basado en conocimiento es como no necesariamente es un sistema experto, sino que básicamente toma un dominio específico. Pero los sistemas expertos sí ya son más adentrados a dar solución como lo haría un experto humano. Entonces, un sistema basado en conocimiento, pues es un sistema de uso general que utiliza los conocimientos de un experto. Por ejemplo, les diría un programa de conocimiento de un sistema basado en conocimiento, por decirlo, puede ser un programa de diseño CAD, por ejemplo AutoCAD. Pero un sistema experto va mucho más que solamente un programa para diseñar diseño arquitectónico, sino que en este caso te hace como si fuera que es una persona y resuelve problemas como si fuera una persona. Entonces va mucho más, se le puede agregar más preguntas y básicamente es una interacción entre la computadora y una persona que le hace preguntas y el sistema responde. Sería como, por ejemplo, tener un sistema experto médico y que pudiéramos comunicarnos con ese software. Nosotros le contamos las características de cómo estamos de salud y él va a tomar una inferencia basado en lo que nosotros le explicamos y basado en las evidencias de ciertos análisis que les pasamos al software. Entonces va a actuar como si fuera un sistema de un médico, va a simular que es un médico y va a tomar y va a quitar una inferencia y va a dar un diagnóstico. Entonces va a ser un sistema experto que utiliza el conocimiento de una persona experta. Las estructuras básicas del sistema basado en conocimiento son: desde el punto de vista funcional es conductivista, desde el punto de vista estructural es cognitivo, y un sistema basado en conocimiento tiene el conocimiento más el razonamiento. Generalmente, desde el punto de vista funcional, lo que hacemos a estos sistemas son preguntas y el sistema devuelve unas respuestas. Esto es básicamente como el lenguaje Prolog. El lenguaje Prolog es un lenguaje basado en conocimiento al cual nosotros le hacemos preguntas y él nos devuelve un resultado, una respuesta. Para ello tenemos que tener una base de conocimientos, un software que es un motor de inferencia y los mecanismos de adquisición de esos conocimientos. Y un sistema basado en conocimiento, esos son el conocimiento más el razonamiento. ¿Qué son sistemas expertos? El término experto designa a aquel que tiene un amplio conocimiento para resolver problemas de un determinado conocimiento. El proceso de adquisición del conocimiento, cuyo objetivo es llegar a expresar de manera explícita en algún lenguaje de representaciones de conocimiento que el experto utiliza para resolver problemas, resulta a menudo que es más difícil de todo el desarrollo de los sistemas basados en conocimiento. Entonces, trasladar esa información de la adquisición de conocimiento es la tarea más difícil. Aquí está, mecanismos de adquisición del conocimiento. Entonces, el proceso de adquisición del conocimiento, cuyo objetivo es llegar a expresar de manera explícita en algún lenguaje de representación de conocimiento que el experto utiliza
para resolver problemas. Resulta a menudo ser más difícil de todo el desarrollo de los sistemas basados en conocimiento. Bueno, evidentemente, llegar a un lenguaje natural, que es lo que nosotros estamos acostumbrados en la escritura o al hablar, ese es el sistema natural. Llegar a eso, llegar a de trasladar desde ese lenguaje natural a los sistemas por computadora, evidentemente es muy tedioso y es un trabajo que está también en constante evolución. Los sistemas que administran el lenguaje natural. Entonces, existe un lenguaje natural de adquisición y también un lenguaje natural de salida. Entonces, en los dos casos siempre se usa, tanto para introducir información a un sistema experto o para que pueda el sistema experto informar a un usuario. Ese proceso de adquisición es lo que es un poco más complicado. Sistema experto, definición. Un sistema experto puede definirse como un sistema informático, hardware y software, que simula a los expertos humanos en un área especializada dada. Por ejemplo, un sistema que pueda diagnosticar enfermedades. Eso es nuestro caso. Un sistema experto puede definirse como un sistema informático que utiliza hardware y software que simula a los expertos humanos en un área especializada. Los sistemas expertos son máquinas que razonan como un experto lo haría en una cierta especialidad o campo. Entonces, básicamente, si yo me comunicara con esa computadora por internet, y yo pensar que la respuesta que me está dando el sistema, podría pensar que es un médico que está del otro lado atendiendo mi caso, pero sin embargo es un sistema experto el que está utilizando los conocimientos de un experto aplicado a un software con un sistema de razonamiento. Entonces, un sistema experto puede definirse como un sistema informático de hardware y software que simula a los expertos humanos en un área especializada. Los sistemas expertos son máquinas que razonan como un experto, lo que haría en cierta especialidad o campo. Su dominio. Ejemplo, un sistema experto de diagnóstico médico requeriría como datos los síntomas del paciente, los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes, y utilizando estos buscaría información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. Un sistema experto no solo maneja grandes cantidades de datos, que es su base de conocimiento, sino que también los manipula de forma que el resultado sea inteligible y tenga significado para responder a las preguntas, incluso no completamente especificadas. Entonces, ven toda la capacidad de un sistema experto, o por lo menos lo que debería contener un sistema experto. Aquí podemos tener en este diagrama las áreas que corresponden a los sistemas de inteligencia artificial, sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos. Como ven, un sistema de inteligencia artificial es el conjunto mayor donde se incluyen a los sistemas basados en conocimiento. Y un sistema basado en conocimiento incluye a los sistemas expertos. ¿Qué hace un sistema de inteligencia artificial? A través de las búsquedas heurísticas y procesamiento simbólico puede trabajar con software. Los sistemas basados en conocimiento utilizan el conocimiento y la arquitectura para poder trabajar con ellos. Y más a fondo, un sistema basado en conocimiento utiliza aplicaciones para la resolución de problemas que requieren los conocimientos de un experto.
La ingeniería del conocimiento es el proceso de diseñar y hacer operativos los sistemas basados en conocimiento. Se define como subcampo de la inteligencia artificial concerniente a la adquisición, la representación y la aplicación de conocimientos. La ingeniería del conocimiento es la disciplina de la ingeniería por la cual el conocimiento se integra dentro de un sistema de computador para resolver problemas complejos que normalmente requieren un alto nivel de conocimiento. Entonces, ese trabajo de llevar el conocimiento de una persona experta hasta el software, que va a resolver problemas como lo haría una persona. Por eso es considerado un sistema experto. Y entonces, la ingeniería del conocimiento es el subcampo de la inteligencia artificial concerniente a la adquisición para tomar información, para representar ese trabajo y para aplicar esos conocimientos de un experto. Entonces, la disciplina de ingeniería por la cual el conocimiento se integra dentro del sistema de computador para resolver problemas complejos que normalmente requieren un alto nivel de conocimientos, es un sistema basado en conocimiento. La ingeniería del conocimiento para sistemas expertos. En el caso de los sistemas expertos, es el proceso de mejorar hasta un nivel de un experto humano las prestaciones de los sistemas de software que poseen un amplio cuerpo de conocimiento sobre un área de aplicación específica. Son programas que usan el conocimiento y procedimientos de razonamiento para resolver problemas lo suficientemente difíciles como para necesitar de un experto para su solución. Se usan cuando no se requiere un sentido común, no se requiere un razonamiento simbólico, no se resuelve con métodos tradicionales, necesita de conocimiento experto y el costo compensa su uso. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, cuando cumplen todos estos factores, es que se utilizan estos sistemas basados en conocimiento para sistemas expertos. Como ven aquí, un sistema experto es algo más específico que un sistema basado en conocimiento. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Puede ser unas transacciones bancarias, que estamos hablando de sistemas basados en conocimiento. Entonces, no hacen mucho para hacer las transacciones bancarias, tal como depositar, sacar dinero de una cuenta. Uno tenía que visitar el banco en horas de oficina. Hoy en día esas y otras y muchas transacciones pueden realizarse en cualquier momento del día, de la noche, usando cajeros automáticos, que son ejemplos sencillos de sistemas expertos. De hecho, se pueden realizar estas transacciones desde la propia casa, comunicándose con un sistema experto vía teléfono o internet. Esto es bastante común hoy en día. Tenemos los sistemas móviles de acceso a los sistemas bancarios o los accesos web a los sistemas bancarios. Y hoy en muchas organizaciones financieras básicamente tienen gran parte de sus procesos informatizados, por lo que muchos dicen quédate en tu casa o en tu oficina y hacer tu transacción y no vayas a perder tanto tiempo yéndote al banco, entonces, o a una financiera o a alguna institución, de lo que fuera. Entonces, estamos trasladando el trabajo humano
a un trabajo que lo va a hacer un software o una máquina que es un complemento de hardware y software, como son los cajeros automáticos. Evidentemente no es un software muy especializado, pero podemos catalogarlo como también sistemas expertos, porque realiza tareas que hace una persona que trabaja en algo específico. Entonces podemos decir que es un sistema sencillo, es lo más sencillo de un sistema experto. Otro ejemplo, podemos tener un sistema de control de tráfico. En el control de tráfico es una de las aplicaciones más importantes de los sistemas expertos. No hace mucho tiempo el flujo de tráfico en las calles de una ciudad se controlaba mediante guardias de tráfico que controlaban el mismo en las intersecciones. Hoy se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente semáforos y regulan el flujo del tráfico de las calles de una ciudad y los ferrocarriles. Estos es bastante utilizados en los países industrializados y en vías de desarrollo también. Nuestros países vecinos tienen sistemas expertos de controles de tráfico, o inclusive la aplicación de Google Maps tiene ciertas características que nos van midiendo el flujo en las calles. Inclusive nos informan comercios, instituciones cercanas, inclusive nos informan si hay accidente o por qué se puede estar entorpeciendo el tráfico en algún momento. Entonces toda esa capacidad que tiene también son sistemas expertos. Otro ejemplo, problemas de planificación, que sirven para resolver problemas complicados de planificación y optimización de ciertos objetivos. Muchos profesionales de diferentes áreas, ya sea de ingeniería, de la parte de administración o inclusive universidades, necesitan planificar sus proyectos, también ingeniería de software, necesitan planificar sus proyectos y existen sistemas expertos que ayudan a hacer este trabajo. Entonces se los puede considerar dentro de ese grupo. Por ejemplo, de organización y asignación de aulas para exámenes finales de una gran universidad, donde básicamente van a eliminar las coincidencias de asignación simultánea de aulas y de los asientos suficientes. Entonces analiza todo si existe la cantidad de aulas suficiente y va reordenando por tiempo a qué hora van a tomarse los exámenes, de tal forma que no se solapen o no falten en aulas. Entonces son sistemas de planificación. Otro sistema de planificación puede ser de planificación de doctores y enfermeras de un gran hospital, planificación de una gran empresa o fábrica, planificación de autobuses para las horas de congestión o de días festivos. Entonces cualquier sistema de planificación también podría considerarse como un sistema experto. ¿Por qué se utiliza un sistema experto y cuáles son sus ventajas? Primero, mayor disponibilidad. La experiencia está disponible para cualquier hardware de cómputo adecuado. Costo reducido. Permanencia. La experiencia es permanente, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas humanos. Y yo diría también la disponibilidad. Las personas, evidentemente, si fuera un médico, podría estar sin dormir máximo 2 días, pero después va a requerir descanso. Entonces también tenemos el tema de permanencia y disponibilidad. No siempre va a estar disponible, en cambio un sistema experto va a estar disponible en todo momento que necesitamos. También tiene experiencia múltiple. El conocimiento de varios especialistas
pueden estar disponibles para trabajar simultáneamente y continuamente en un problema. El nivel de experiencia combinada de muchos sistemas expertos puede extraer el de un solo especialista humano y viceversa. Entonces puede ser que tengamos un software de ingeniería, pero que para desarrollar ese software hayan trabajado muchas personas de diferentes campos o de subcampos dentro de la misma rama. Entonces evidentemente tienen un gran abanico de posibilidades para que pueda abarcar varios especialistas que estén disponibles a través de ese software, que puedan resolver problemas. Otras ventajas son respuestas no subjetivas. El sistema experto puede ofrecer respuestas sólidas, completas y sin emociones en todo momento. Es evidentemente que las personas introducimos ciertas emociones en nuestras respuestas o nuestra resolución de problemas. Muchas veces depende de nuestro estado de ánimo o de nuestra empatía hasta ciertas personas o trabajos, o a veces la desidia de algunos. Depende de cómo lo tomamos. También tiene una explicación del razonamiento. Los sistemas expertos pueden explicar de forma clara y detalladamente el razonamiento que conduce a una conclusión. También tenemos respuesta rápida. Algunas situaciones de emergencia pueden exigir respuestas más rápidas que de un humano. Evidentemente, lo que lleva a procesar para las computadoras es bastante rápida en comparación a lo que llevaría a procesar ciertas informaciones pesadas para un humano. Las computadoras nos pueden dar de forma más rápida. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, básicamente podemos decir que si la información es limitada, si el dominio es limitado, entonces nuestro sistema experto va a reaccionar como esperamos. Pero ¿cuál es la ventaja siempre de un humano? Es su amplitud de razonamiento. Entonces, ahí siempre es mejor un experto humano porque tiene cierta amplitud de razonamiento, porque podemos hacer preguntas al sistema siempre y cuando se enmarque dentro de lo que se haya trabajado para programar. Ese sistema experto va a funcionar correctamente. Pero si hacemos preguntas que no tienen nada que ver con lo que se haya trabajado, evidentemente o no se va a encontrar la respuesta o va a ser una respuesta errónea. Entonces esa es un poco lo que tenemos que trabajar y poder entender cuáles son los límites que tenemos de un sistema experto humano y la de un sistema experto en una computadora. Bueno, continuando, saltando un poco de eso, tenemos las ventajas, que es también la tutoría inteligente y la base de datos inteligentes. Como se van agregando más y más conocimiento y se va generando, por lo tanto, una base de datos inteligente. ¿Cuáles son una de sus limitaciones? Evidentemente lo que estuvimos hablando, el sentido común. Para un sistema experto no hay nada obvio. Por ejemplo, un sistema experto sobre medicina podría admitir que un hombre de 40 meses de embarazo, a no ser que se le especifique esto, que no es posible, ya que un hombre no puede procrear hijos. Entonces, si se sale de eso, de lo obvio, entonces va a dar una respuesta incorrecta. El otro problema es el lenguaje natural. Estamos evolucionando en la actualidad los sistemas del lenguaje natural, de cómo podemos introducir esa información, como nosotros los humanos entendemos a las computadoras, y en viceversa, como las computadoras nos muestran a nosotros esas respuestas. Y eso se hace a través del lenguaje natural. El lenguaje natural humano es bastante ya evolucionado, y el de los lenguajes de computadoras
o de las herramientas que tenemos hoy en día es todavía limitado. Ustedes pueden darse cuenta cuando responden a un chatbot, que ahora hay tantos de esos programas que sirven para hacer preguntas y respuestas, ya sea página web o algunas aplicaciones en los celulares o en los móviles. Existen esos chatbots, pero evidentemente esos chatbots no están todavía bastante capacitados para entender nuestras ambigüedades del lenguaje bastante evolucionadas que tenemos. Entonces, un lenguaje natural con un experto humano podemos mantener una conversación informal, mientras que con un sistema experto no podemos. Con un sistema humano, con una persona, podemos hablar del clima, de lo pesado que es el tráfico. A un sistema, a un experto humano, que puede ser un médico, pero a un sistema experto médico no les puedo estar hablando de cuestiones triviales como cómo está el clima o cómo está el tráfico. Va a ser irrelevante y no va a tener evidentemente una respuesta considerablemente acertada. Otra es la capacidad de aprendizaje. Cualquier persona aprende con relativa facilidad de sus errores y errores ajenos. Un sistema experto que haga esto es muy complicado. Todo se le tiene que pasar de una forma que pueda alimentar esa información de un sistema experto, para que el sistema experto pueda dar la respuesta correcta. Pero evidentemente nosotros los humanos pensamos más perfectamente que las máquinas. Las máquinas dependen de nosotros. Entonces el sistema experto todavía no tiene cierta capacidad de autoaprendizaje, aunque haya muchos proyectos de inteligencia artificial que exactamente están buscando eso: Machine Learning, Deep Learning y otros sistemas de aprendizaje que tienen la inteligencia artificial, todavía no están muy evolucionadas. Sí podemos decir que el Machine Learning, Deep Learning son dos tendencias bastante evolucionadas en la actualidad, pero todavía tienen sus limitaciones. Con respecto a otros tipos de lógicas que se utilizan, son un poco más lentas. Por ejemplo, el lenguaje Prolog lo hacía a través de proposiciones lógicas, y otros lenguajes que también tienen esos sistemas de proposiciones lógicas lo realizan de forma lógica, pero no se puede comparar a lo de un humano. Otras limitaciones son la perspectiva global. Un experto humano es capaz de distinguir cuáles son las cuestiones relevantes de un problema y separarlas de cuestiones secundarias. También tiene capacidad sensorial. Un sistema experto carece de sentidos. También tenemos la flexibilidad. Un humano es sumamente flexible en la hora de aceptar datos para la resolución de problemas. En cambio, para un sistema experto es bastante estructurado la forma que va a tomar esa información y dar respuesta a eso. También tiene conocimiento no estructurado. Un sistema experto no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado, como está relacionado con la flexibilidad. Bueno, entonces aquí tenemos las tareas para realizar, y básicamente pueden hacer uso de este material que tienen aquí, o de este video que está acá, o utilizar cualquier recurso de internet para realizar la tarea. Para ello van a responder estas preguntas, que es: define la inteligencia, que define la ingeniería del conocimiento, que es un sistema basado en conocimiento, cita la estructura básica de los sistemas basados en conocimiento y conceptualiza lo que es un sistema de respuesta. Entonces, esta tarea tiene 2 puntos, y deseablemente me gustaría que respondan lo más antes posible para poder ir teniendo sus 2 puntos y poder concluir con la tarea de la semana.
antes de terminar el video, vamos a ver lo que es un sistema experto para tener más ideas al respecto. Bienvenidos a la clase magistral sobre sistemas expertos. Los sistemas expertos no son de ahora, ya llevan muchas décadas funcionando, aunque se han dejado un poco al lado por otras tecnologías que se han ido abriendo camino dentro de lo que es el mundo de la toma de decisiones. No obstante, tienen una aplicación fundamental y tienen un sustrato en el cual nos podemos apoyar para la resolución de muchos problemas dentro del mundo de la toma de decisiones. Para desarrollar este tema, inicialmente hablaré de unas características generales que tienen los sistemas expertos, cómo es su estructura. Veremos dos ejemplos de implementación de un control adelante y un control atrás, en el cual pues, se pueden implementar los sistemas expertos. Vamos a recorrer o bien hacia el objetivo o bien desde el objetivo para ver si existe solución. Y luego veremos un ejemplo de inferencia con sistema experto, de manera que a partir de una serie de reglas que verán ustedes que no son fáciles de interpretar, el recorrer y el aplicar todo lo que es la funcionalidad del sistema experto, pues nos va a dar, va a inferir un conocimiento de esa base de reglas. Y por último, pues les comentaré cuáles pueden ser las aplicaciones dentro del campo de la toma de decisiones. Las características de los sistemas expertos, en realidad la fundamental es que va a tomar decisiones o va a ayudar a la toma de decisiones con la competencia de un experto, puesto que lo que vamos a hacer es volcar en el sistema experto el conocimiento que tienen los expertos humanos, ¿no? Va a representar este conocimiento basándose en la inferencia de las reglas que son depositadas dentro de esa base de datos de conocimiento, y esa inferencia la va a hacer mediante la computación o mediante el tratamiento de un gran volumen de conocimiento de tipo teórico. Va a razonar sobre esas operaciones y de ese razonamiento de tipo lógico basado en reglas. Si existe un antecedente y el consecuente se da, pues el consecuente, si ya es un hecho, pues será la entrada de una nueva regla, y veremos ahora cómo es esa dinámica. Constituye el sistema experto un sistema que no es algoritmo. Tiene dos algoritmos base para poder manejar el sistema experto, pero en realidad en sí el descubrimiento de la información no es un sistema de tipo algorítmico. La gran ventaja que tienen los sistemas expertos es que tiene una fácil modificación, puesto que aumentamos el conocimiento en el momento que vayamos aumentando las reglas y vayamos modificando esas reglas, y esa es la forma en la cual directamente influimos en ese sistema experto. Y otra de las grandes ventajas es que va a utilizar el lenguaje natural, y por tanto la expresión de las reglas son fácilmente entendibles, ¿no?, por cualquiera de los usuarios del sistema experto. El sistema experto se va a mover con una base de datos de conocimiento, donde van a estar depositadas todas las reglas, y va a tener un elemento que es donde reside la parte algorítmica mínima, que es el motor de inferencia. Ese motor de inferencia lo que va a hacer es recorrer la base de datos de conocimiento para intentar dar una solución a una pregunta que hayamos hecho desde la interfaz de usuario y que va a entrar directamente en relación con ese motor de inferencia. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionaría un sistema experto con lo que se denomina el control adelante. Ese control adelante va a recorrer la base de datos con la idea de llegar de ese antecedente al consecuente, produciendo determinados hechos.
Se va a basar en dos algoritmos, cualquier sistema experto, el algoritmo de unicidad, unificación y el de recursividad. El primero lo que trata es de ver si son iguales los antecedentes y los consecuentes de reglas diferentes, de manera que podamos concatenar reglas en un momento determinado. Y recursividad es que una vez que hayamos generado un nuevo hecho, volvemos atrás para, de manera recursiva, ir recorriendo toda la base de datos de hechos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tenemos reglas como, por ejemplo, la regla 1, que dice, si A se da, entonces E. Intento con estos ejemplos simplificar, de manera que solamente hay antecedentes y consecuentes que pueden tener determinado significado, ¿no? Si A se da, entonces E. La regla 2 dice, si B se da, entonces D. Si H se da, entonces A, y por ejemplo la regla 4, si se dan E y G, entonces C, y así sucesivamente. Este sería nuestra base de datos de conocimiento. Y la pregunta que hace el usuario es, ¿existe D, dado que inicialmente los hechos son H y K? Es decir, los hechos iniciales son estos dos, y ¿podríamos inferir que D es cierto a partir de estos dos? Bueno, pues la idea sería ir recorriendo en el sentido de control hacia adelante, viendo antecedentes y consecuentes para ver si se da o no se da. Bueno, concretamente aplicando la regla 3, como tenemos como base de hechos H y K, entonces si H se da, A se da, y si se da, ahora la base de hechos sería A, H y K. De manera recursiva tendríamos que ir ahora a ver, como tenemos un nuevo hecho que es A, por la regla 1 veríamos ya si se da A, entonces ahora resulta que tenemos E, entonces resulta que los hechos serían A, E, H y K. Recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos de conocimiento, y por la regla 5 nos dice que si tenemos como hechos E y K, que los tenemos como hecho, entonces resulta que es cierto que se da B. Por tanto, ahora como hechos tenemos A, B, E, H y K. Y ahora recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos, y resulta que si se da B, que se está dando como hecho, como inferencia de lo anterior, entonces se daría D. Por tanto, ya tendríamos una respuesta favorable al sistema, y automáticamente nos diría, bueno, si se da H y K, al recorrer todas las reglas, hemos llegado hasta la regla 2, y por inferencia resulta que D es cierto. Bueno, podríamos seguir en el sistema buscando de manera continua hasta llegar a la saturación, a llegar a preguntar absolutamente todo, con lo cual podríamos obtener nuevas soluciones, llegando a consultar nuevas reglas. Veamos otra forma de aplicación del sistema experto, que es el control atrás. Exactamente igual, los mismos algoritmos, exactamente igual, el mismo problema. Lo que ocurre es que ahora, en lugar de partir de la base inicial de hechos, partimos de la pregunta. Es decir, a partir de una pregunta determinada vamos a ir analizando los consecuentes para ir generando antecedentes, y para ver si esos antecedentes darían con la base inicial de hechos. Lo que hacemos es recorrerlo de manera contraria. Por tanto, buscando en esa base de datos D como consecuente, por la regla 2 nos daría como antecedente B, B como consecuente, por la regla 5 nos daría E, B por la regla 5 también nos daría K, E por la regla 1 nos daría A por la regla 3 nos daría H, con lo cual ya tendríamos que, recorriéndolo en control hacia atrás, a partir de la pregunta hemos encontrado los hechos iniciales. Por tanto, existe relación entre lo que va a ser hechos y pregunta, o pregunta y hechos. Otra forma de poder implementar un sistema experto. Bueno, vámonos a un ejemplo más complejo. Imaginemos algo que a simple lectura pues nos puede parecer absurdo, y la idea es intentar sacar inferencia de esta información que nos va dando la base de reglas de conocimiento.
El hecho general es que los ratones pues se encuentran fuera de un corral. Imaginemos que estamos dentro de una granja y decimos los ratones están fuera del corral. Ese es el primer hecho. Las reglas son pues las siguientes. La primera es: los animales se ofenden mortalmente si no les presto atención. Los únicos animales que me pertenecen están en este corral. Ningún animal puede resolver una adivinanza si no ha recibido una educación adecuada. La cuarta regla: cuando un animal se ofende mortalmente, se pone a correr de un lado para otro. La quinta: nunca presto atención a un animal que no me pertenece. Y la sexta: ningún animal que haya recibido una educación adecuada se pone nunca a correr de un lado para otro. La pregunta es, ¿puedo sacar algún tipo de inferencia de esta base de datos? Porque no me estoy haciendo una pregunta concreta, sino simplemente quiero ver cuál es la inferencia que puede darme esta base de datos de conocimiento aplicando un sistema experto. Bueno, pues tendríamos inicialmente, como hecho inicial, que el ratón no se encuentra en el corral. Si no presto atención, entonces ofende mortalmente. Si no corral, entonces no me pertenece. Si no educación, no resuelve adivinanza. Si ofende mortalmente, entonces corre. Si no me pertenece, entonces no presta atención. Y si corre, entonces no tiene educación. Bueno, pues a partir de no corral, que es justo el consecuente del hecho, pues resulta que por la regla 2, si no corral, entonces no me pertenece. Si no me pertenece, por la regla 5, entonces no presto atención. Si no presto atención, por la regla 1, entonces se ofende mortalmente. Si ofende mortalmente, por la regla 4, entonces corre. Si corre, entonces no tiene educación. Y si no tiene educación, entonces no resuelve adivinanza. Entonces podíamos inferir de todas estas reglas que el ratón no resuelve las adivinanzas. Los ratones no pueden, por tanto, resolver una adivinanza, cosa que ya sabíamos, ¿no? Bueno, pero que es lo importante es ver cuál es la aplicación dentro de lo que puede ser este sistema experto que al principio hemos estado viendo en la base de datos de conocimiento, que nos estaba dando una serie de reglas que hemos ido introduciendo a nivel experto, y al final lo importante es ver cuál es su inferencia dentro de esa base de datos o esa aplicación del sistema experto. Otro ejemplo que han tenido bastante aplicación y que tiene aplicación, inicialmente la tuvo en Estados Unidos y que en absoluto pretende sustituir al facultativo, lo puede tener en medicina, ¿no? Y la verdad es que lo puede tener en cualquiera de los campos que se necesite experiencia, que es en todos. Entonces es importante el ver cuándo podemos aplicar los sistemas expertos, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo funcionaría de una manera sencilla el diagnóstico en medicina. Tendríamos una base inicial de hechos, en la cual pues puede existir tras el análisis una mancha gram positiva y que exista además alergia a la tetraciclina, ¿no? Y la base de reglas sería, que nos podemos encontrar en medicina en cualquier diagnóstico: si la mancha es gram positiva, entonces el organismo es un Streptococcus. Si la mancha es gram negativa, el organismo es un Enterocoli. Si el organismo es Streptococcus, la penicilina está indicada. Si la penicilina está indicada y se desconoce alergia, preguntar sobre alergia a la penicilina. Si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico, entonces prescribir penicilina. Entonces, ahí tendríamos todo lo que es la base de datos de conocimiento, y en nuestro caso concreto la mancha es gram positiva. Si la mancha es gram positiva, organismo es Streptococcus. Si es Streptococcus, la penicilina está indicada, y por tanto, si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico, evidentemente no lo es, puesto que lo era a la tetraciclina, pues entonces habría que prescribir penicilina. Son elementos que pueden ayudar a la toma de decisiones mediante el razonamiento a través de la implementación de los sistemas expertos, motores de inferencia y base de reglas.
Bien, pues para finalizar, veremos entonces las conclusiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la base de datos de conocimiento está compuesta por reglas. Es importante una depuración de las reglas y una optimización de lo que va a ser esas reglas, de manera que no dupliquemos o que no se contradiga nada con las reglas, puesto que los resultados podrían ser a veces contradictorios. Se podrían generar dentro de los sistemas expertos metareglas, es decir, que el propio sistema, tras el análisis de reglas, sacara nuevas reglas. El motor de inferencia va a trabajar básico. Bueno, entonces aquí terminamos el conocimiento del sistema experto. Y muchas gracias, y vamos a continuar en otras materias ahondando más sobre el tema.